Buenos días, estimados hermanos y amigos. Les extiendo un saludo fraternal en el amor de Cristo, de parte de la Iglesia Berit. La semana pasada hablamos acerca del Magnificat, el poema de María. Este poema, considerado un cántico, fue registrado por Lucas en su Evangelio. Dijimos que este himno fue inspirado por el Espíritu Santo y brotó del corazón de María como una celebración de las cosas maravillosas que el Santo había obrado en su vida. María, por este medio, celebra el impresionante y portentoso poder de Dios, del Dios que con el poder de su palabra trajo a existir el universo entero de lo que no existía, llenándolo de vida. Su canto expresa su regocijo por la misericordia de Dios para con Abraham y cómo en la persona del Espíritu Santo cubrió a María para que lo que ella concibiera fuera llamado santo. Pero vayamos ahora a la profecía de Zacarías, conocida como el Benedictus, por la forma en que inicia bendiciendo a Dios. Esta profecía, considerada también como un canto, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 68 al 79. Dios dice en su palabra: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para caminar nuestros pies por camino de paz. En este poema, Zacarías habla de dos personas distintas. De los versículos 68 al 75, hace referencia a Jesús que estaba por nacer, mientras que de los versículos 76 al 79, la atención la dirige a su hijo, que acababa de nacer. En el versículo 68, inspirado por el Espíritu Santo, eleva una bendición al Dios Altísimo, al Dios de Israel, por el hecho de que se había dignado visitar a su pueblo para traer la redención esperada desde siglos atrás. Cabe notar que el punto central de este versículo es la visitación de Dios para la salvación del pueblo, para redimirlos de sus pecados. En el versículo 69 indica claramente que de la casa de David sería levantado ese poderoso Salvador del pueblo, un Salvador que había sido anunciado por los profetas. Estas palabras coinciden perfectamente con lo que Mateo dice en su capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David,
hijo de Abraham. En los versículos 70 al 75, Zacarías profetiza que este Salvador libraría al pueblo de sus enemigos de la misma manera que en el pasado había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Este Mesías prometido vendría a hacer misericordia a sus padres, recordando su pacto y las promesas hechas a Abraham. Esta salvación, que la realizaría con gran poder el Salvador, descendiente de la casa de David, no sería gratis, sino que el costo por ella sería muy alto. Las palabras de Zacarías se vinculan claramente con las palabras dichas por María en su canto al profetizar la venida de Cristo. Esta profecía expresada por Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, nos da la base en la cual vivimos y nos enseñan que las promesas dadas por Dios a Abraham, el pueblo las olvida fácilmente, pero Dios no. De esta forma, tanto su pueblo en aquel entonces como nosotros ahora, podemos adorar a Dios sin ningún temor, sirviéndole en santidad y en justicia el resto de nuestros días. Y así, estos dos himnos celebran el cumplimiento de ese pacto que se le hizo a Abraham. De los versos 76 al 79, Zacarías se refiere ahora a su hijo y la misión que le fue encomendada de preparar el camino del Señor, llamarlos al arrepentimiento para el perdón de sus pecados por la misericordia de Dios, que los visitaba desde la aurora, haciendo una fuerte referencia al mesiánica. En Isaías 9:2 leemos: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En el versículo 77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. En este versículo vemos con claridad que Juan el Bautista tenía una labor, la labor de dar a conocer a un pueblo que andaba en las tinieblas espirituales, que la salvación estaba cerca y que el perdón de sus pecados estaba por llegar, y cómo Dios los libraría de la sentencia de vivir eternamente separados de Él y por tanto en el tormento eterno de las llamas del infierno. Este perdón otorgado por Dios por su pura gracia solo se lograría por medio de la expiación, una expiación que traería la paz con Dios. La tarea de Juan el Bautista también era hacerles ver que la mala situación en la que vivían no era la situación política que imperaba en ese entonces con los romanos, sino que la situación de culpabilidad que tenían ante Dios. Por tanto, tenía que hacerlos conscientes de su realidad de pecado y conducirlos al arrepentimiento, condición necesaria para recibir el perdón. Juan el Bautista profetizaría acerca de la llegada de aquel que los rescataría de las tinieblas en las que andaban, anunciando la llegada de un hijo, de un regalo maravilloso que traería gran luz. Ese hijo gobernaría por siempre en el trono de David. En el Salmo 107, versículos 10 y 11 leemos: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová.
y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y en el versículo 14 dice: los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. La aurora desde lo alto es otro título para Jesús y hace una clara referencia a la estrella que ilumina el amanecer, a ese sol que sale fielmente cada mañana, rompiendo la oscuridad de la noche, trayéndonos la luz de un nuevo amanecer. Esa aurora es el mismo Dios que nos ha visitado en la persona de Cristo para sacar a sus elegidos de las tinieblas, librándolos de la sombra de muerte que pesaba sobre de ellos, rompiendo para siempre la noche espiritual en la que caminaban, trayendo una nueva esperanza de vida y vida eterna. Dios mediante, la semana que entra, veremos el último de los himnos que rodearon el nacimiento de Jesús. Este himno fue expresado por Simeón cuando, movido por el Espíritu Santo, fue al templo, donde vio a los padres de Jesús llevarlo para hacer conforme al rito de la ley. Hasta la próxima.